tenemos el último tema acerca de lo que es esta serie de la evangelización. Quiero que abra su Biblia ahí en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13. Vamos a estar viendo algunos versículos ahí, pero vamos a leer ahorita el versículo 34 y el versículo 35 para empezar esta enseñanza. Amén. Juan capítulo 13, versículo 34 y versículo 35. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Incline su rostro, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, gracias te damos una vez más, Señor, por estar aquí en tu casa. Gracias, mi Dios del cielo, porque has sido tan bueno con nosotros, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, y te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Hemos estudiado, Señor, hemos visto tu palabra, cómo debemos nosotros, Señor, Padre, tener obedecer a tu palabra, Señor, a ese mandamiento que tú nos has dado de ir y predicar, Señor, de ir a evangelizar, de ir a esas almas que se están perdiendo. Señor, ayúdanos, Señor. Muéstranos, Señor, a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo venga, Señor, y encienda en nosotros ese fuego, esa pasión para predicar tu palabra, para evangelizar, Señor, a todas esas personas, Señor, que, Padre, van a un rumbo, Señor, de perdición. En el nombre de Jesús, una vez más, esta enseñanza te la ponemos en tus manos y te pedimos que tú nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Muy bien, este es el último tema acerca de lo que es esta serie, Alcanzando a los Perdidos, la evangelización. Tema número 6. Y el tema es: ¿qué tiene que ver la iglesia con la evangelización? Estuvimos viendo varios temas, hermano, acerca de quién debería de evangelizar, cómo deberíamos de evangelizar, y varios temas que vimos acerca de esto. Y terminamos ahora entonces con ¿qué tiene que ver la iglesia con la evangelización? Como iglesia, ¿qué tenemos que ver con la evangelización? Tema número 5 que vimos la semana pasada era la tercera parte de cómo deberíamos evangelizar. ¿Quién de ustedes podría darme un resumen de lo que vimos la semana pasada? ¿Se acuerda que, bueno, la semana pasada dimos un resumen de la tercera, la cuarta clase, pero también vimos la quinta? ¿Quién podría darme un resumen de la quinta clase que vimos de cómo deberíamos evangelizar? ¿Alguien que se acuerde de cómo deberíamos evangelizar? O diga: hermano, ya se me olvidó cómo debíamos de evangelizar. ¿Se acuerda los puntos que vimos? ¿Nadie? Honestamente, gozosamente, amén. Esos eran los temas 3, 4, amén. ¿Qué más? Utilizando la Biblia, amén. Orando, perseverando, amén. ¿Qué más? Llevándolos a una autorreflexión, o sea, que las personas lleguen a entender, hermano, la necesidad que tienen de un Salvador, la necesidad que tienen de Dios. Entonces, vimos todo esto en el capítulo, en la clase pasada de todo esto, de cómo de nosotros deberíamos de evangelizar honestamente, o sea, hablando honestamente o evangelizando honestamente. Es de una forma, hermano, que nosotros vamos a hablar el evangelio tal y como la Biblia lo dice, sin necesidad de que nosotros adornemos la cosa o que tal vez omitamos cosas para que la gente no se sienta ofendida.
todo eso, o sea, hablar honestamente. Así como lo hizo Pedro, ¿se acuerda en Hechos capítulo 2, cuando fue el día de Pentecostés? Y entonces pensaban, dice que estos estaban borrachos, pero entonces se levantó Pedro y empezó a hablar y empezó a predicarles y empezó a decir todo lo que ellos habían hecho. Y le dijo: ustedes crucificaron a Cristo, a Jesús. Fue directo, fue claro y fue honesto. Esto es lo que ustedes hicieron. Y esto, amén. Exactamente. Y esto dice que llegó a ellos, los confrontó y dice, y los sintieron en su corazón dentro de ellos, y entonces les dijeron: hermanos, ¿qué debemos de hacer? Y entonces Pedro le responde: arrepiéntanse cada uno de sus pecados y bautícense. Un mensaje, hermano, claro, un mensaje sencillo, pero un mensaje honesto. Esto es lo que deben de hacer. Amén. Y entonces desarrollamos todo esto de cómo evangelizar. Hoy día entonces vemos esta parte de qué tiene que ver la iglesia con la evangelización. Para empezar, habían unas preguntas, si ustedes pudieron verlas ahí. Dice: ¿alguna vez has llevado a un amigo que no fuese cristiano a la iglesia? ¿Cómo fue eso? ¿Y cuáles fueron sus impresiones? ¿Cuántos han traído invitados a la iglesia? Amén. Amén. Hermana Marlene, ¿cómo fue la impresión de esta persona? ¿Era cristiana? Bueno, el resultado fue que se convirtió, ¿eh? Él se sorprendió de todo lo que estaba. Ujú. Amén. Amén. Hermana Ida. Intensos. Cuando vieron que danzaban. Oh, sí. Ok. Amén. ¿Alguien más? Hermana Nancy. Amén. Y si le pregunto, hermana Lati, ¿cuáles fueron sus impresiones cuando usted vino a la iglesia y cómo fue eso? ¿Qué sintió usted cuando vino a la iglesia? Wow. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más, hermano, tuvo esta experiencia de que invitó a alguien y que, bueno, sea que la persona quedó, o sea que la persona dijo: no, no vuelvo más a eso? ¿Nadie? Dice la segunda pregunta: a medida que interactúas con los que no son cristianos en tu vida, ¿cuáles son algunas de sus impresiones de la iglesia en general
y de tu iglesia en particular. Cuando nosotros vamos y platicamos con personas que no son cristianas, que no van a la iglesia, pero que usted les habla de la iglesia, ¿cuál es la impresión que ellos tienen de la iglesia en general y de la iglesia donde nosotros asistimos? ¿Qué impresiones pueden dar? Depende de la persona. Ujú, ujú, ujú. Ujú. Amén. Hay muchas formas de que a veces la gente que no es cristiana mira la iglesia. Normalmente miran la iglesia como eh, un lugar donde me voy a ir a encerrar, donde voy a ir a estar ahí por 3 horas, 4 horas y a sentarme, voy a ir a perder mi tiempo. Entonces muchas veces esa es la idea que se tiene de lo que es la iglesia. Y muchas veces cuando vienen, por ejemplo, si nosotros invitamos a alguien a nuestra iglesia, aquí donde nosotros nos congregamos, lastimosamente muchas veces las personas vienen y vienen también rápido con una forma de querer juzgar y de querer ver qué hay de malo y no qué hay de bueno. Y pues eh, nadie es perfecto, ¿no? Y cometemos errores. Y dentro de la iglesia se cometen errores. Y muchas veces la gente se va con esos errores, se va con esas faltas que se cometieron. No me saludaron, o tal vez no me gustó lo que dijo el pastor, o cualquier cosa que pueden haber, o como dijo la hermana Lati, ay no, cuando vi a todos tirados, no quise volver más. Entonces, todo eso muchas veces causa que las personas se formen una idea de lo que es la iglesia. La idea principal, no sé cuántos tienen el documento que lo pusimos en Facebook, amén, hermana. ¿Qué dice la idea principal? Amén. Hermana Joana, ¿qué entiende usted de eso que acaba de leer? Lo voy a volver a leer. Ujú. Amén, amén. Jesús llama a la iglesia a una vida colectiva de unidad y amor para mostrar el evangelio y hacerlo elogiable a los ojos del mundo. Hermana Lida, ¿qué entiende usted de esto? Ujú. Amén. Profundizando, dice entonces, cuando usted mira ahí, dice profundizando, en Juan capítulo 13, inmediatamente después de que Jesús dice a los discípulos que uno de ellos le traicionaría, les da un mandamiento nuevo. Y entonces vamos a Juan capítulo 13, versículo 31 al 35, que nos dice, entonces, cuando hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorifica en sí mismo y enseguida se glorificará.
hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero entonces mire el versículo 34 que leímos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor, ¿qué dice? Los unos con los otros. Verso 31 y 30 al 33 dice: entonces, cuando hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Entonces dice la pregunta ahí: ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que Dios será glorificado en él y que a donde él va, sus discípulos no pueden ir? Hermana Nancy, ¿qué quiere decir eso? ¿Amén? ¿Y por qué no pueden ir? ¿Por qué no? Porque no es el momento. ¿Por qué no? Hermana Miriam, ¿qué dice usted de esto? ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que Dios será glorificado en él y que a donde él va los discípulos no pueden ir? Amén, 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 amén. ¿Cuál es el mandamiento? Versículo 34 que lo leímos. Oh my God. Hoy sí me sorprendieron. La respuesta a la pregunta número 1 dice: cuando Jesús dice que Dios será glorificado en él y que a donde él va los discípulos no pueden ir, que vimos en el versículo 31 al 33, Jesús, oiga, se refiere a su muerte eminente en la cruz, la resurrección y la ascensión al Padre. Entonces Jesús les está diciendo: a donde yo voy ahorita, ustedes no pueden ir. ¿A dónde voy ahorita? A la cruz. Y después de la cruz, a la tumba. Y después de la tumba, resucitar y al Padre. Eso ustedes no van a ir ahorita. Pero no se preocupen, van a pasar por ahí también. Porque eso les pasó a los apóstoles. Murieron, están enterrados y un día se van a levantar. Amén, hermana Giovanna. ¿Cómo es? No todos los apóstoles, bueno, hubo uno. Ah, bueno, eso sí. Amén. Y entonces esto es lo que les está diciendo Jesús, que Él va a ser glorificado en Dios. ¿Cómo va a ser glorificado? En el momento de su muerte en la cruz y la resurrección y la ascensión al Padre. Y eso es lo que los discípulos no pueden por el momento hacer. La pregunta número 2 que todos respondimos: ¿cuál es el mandamiento nuevo que Jesús da a sus discípulos? El nuevo mandamiento es que Jesús, dice, el nuevo mandamiento que Jesús da a sus discípulos es que se amen. En el versículo 34, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros, pero ajusta algo a este mandamiento: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y esta es la gran diferencia, que amar a mi hermano, yo puedo amar a mi hermano y puedo amar a mi prójimo, pero llega un momento donde a veces llega un conflicto, llega algo, y entonces dejo de amar. Mas sin embargo Jesús dice: como yo os he amado. ¿Quién amaría cuando lo traicionan?
Nadie, ¿verdad? Mas Jesús lo hizo. Siguió amando a Pedro aun cuando lo negó, lo traicionó. Siguió amando a sus discípulos que se huyeron cuando fueron a arrestarlo. Entonces, eso es lo que dice Jesús, que se amen así como yo los he amado a ustedes. Pregunta número 3, número 4, dice una vez más en el versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y entonces dice: ¿de qué manera los discípulos deben amarse unos a otros? ¿Como Él? No, ustedes estudiaron hoy, ¿verdad? Hoy sí estudiaron. Pregunta número 4. ¿Qué significa, oiga, amarse unos a otros como Jesús nos amó? ¿De qué modo el amor de Jesús por nosotros nos motiva a amarnos unos a otros? ¿Qué significa esto de amarnos unos a otros como Jesús nos ha amado? Amarnos incondicionalmente, con el perdón total de todo, sin condición. ¿Qué más? Eso demuestra que somos sus discípulos y que Él nos amemos como Él nos amó. Están cerca de incondicional, con perdón, demuestra que somos discípulos, pero hay algo especial, hay algo específico en la forma en que nos amó Jesús. Hoy le damos 100 a la hermana. Él entregó su vida por nosotros. Entonces, el amor que Jesús tuvo es un amor de sacrificio. Y eso, hermano, es ahí donde Jesús dice que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces dice: ¿de qué manera los discípulos deben amarse unos a otros? Los discípulos deben amarse unos a otros como Jesús los ha amado. Pero entonces dice: ¿qué significa esto de amarse unos a otros como Jesús nos amó? ¿De qué modo el amor de Jesús por nosotros nos motiva a amar a los unos a los otros? Amarnos los unos a los otros tal y como Jesús nos amó a nosotros significa que estamos dispuestos ¿a qué? A sacrificarnos a nosotros mismos por los demás, a servir a los demás y poner a otros antes que a nosotros mismos. Qué tremendo. Qué tremendo. Dice: y el amor de Jesús por nosotros nos motiva a amar a otros, nos motiva a amar a los demás, porque si Jesús, nuestro Maestro y Señor, estuvo dispuesto a humillarse y a morir en la cruz por amor a nosotros, entonces nosotros que hemos sido tan amados por Él, somos llevados naturalmente a amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo del mismo modo. Yo no sé si esto nos está hablando, hermano, y nos está como confrontando un poquito, ¿no? Porque habla, hermano, de un sacrificio. Y es que no estamos muchas veces dispuestos a esto. Amén. Y el punto, mire, ¿se acuerda la idea principal? La iglesia Jesús llama a la iglesia a una vida colectiva en unidad ¿y qué? Y en amor. ¿Para qué? Para mostrar el evangelio y hacerlo elogiable ¿a quién?
Si entre nosotros, dentro de la iglesia, estamos dispuestos a amarnos, a sacrificarnos los unos por los otros, estar en esa unidad, eso hará elogiable el evangelio al mundo. Entonces, ¿qué sucede? Porque a veces las personas tienen una mala idea de la iglesia por lo que han visto dentro de la iglesia. Amén. Número 5. ¿Cuál dice Jesús que será el resultado si nos amamos unos a otros? Versículo 35. ¿Cómo dice? Amén, hermana Gloria. Que somos sus seguidores. Jesús dice que si nos amamos unos a otros, oiga bien, todas las personas sabrán que somos sus discípulos, en el versículo 35. En otras palabras, oiga bien esto, nuestro amor por los demás le mostrará al mundo quiénes somos, y al hacerlo se mostrará al mundo algo de quién es Jesús. Nuestro testimonio de cómo nos comportamos aquí adentro, entonces eso va a reflejar al mundo de cómo somos nosotros. Nos amamos, nos ayudamos, estamos en unidad. Amén. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. En Juan 17 Jesús dice algo muy similar a lo que acabamos de considerar en Juan 13. Esta vez lo dice en una oración por aquellos que más adelante serían sus discípulos. Juan 17, 20 al 23. ¿Quién tiene Juan 17, 20 al 23? Amén, hermana Nancy. ¿23? Amén. Amén. Dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice la pregunta número 6. ¿Qué pide Jesús para los que han de creer en Él a través de la palabra de los discípulos? Que seamos unidos. Hermana Elisa, que los discípulos sean uno. Amén. El versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces dice la pregunta número 7, ¿con qué propósito pide Jesús que los discípulos sean uno? Para ser perfectos y en unidad y en amor. Amén. Dice la número 6. ¿Qué pide Jesús para que los que han de creer en Él a través de la palabra de sus discípulos? Dice, Jesús pide por los que van a creer en Él a través de la palabra de los discípulos, para que sean uno,
así como Él es uno con el Padre. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito pide Jesús que los discípulos sean uno? ¿Por qué ruega tanto Jesús por esta unidad? Dice, Jesús pide que los discípulos sean uno para que el mundo crea que Dios le ha enviado. Oiga, qué tremendo. Que si entonces en nosotros no hay unidad y no hay el amor que Jesús ha demostrado, entonces el mundo no va a creer. No va a creer porque no hay unidad. O sea, Jesús pide que los discípulos sean uno. Y cuando habla de los discípulos, no habla solamente de aquellos 12. Habla de toda la iglesia. Habla de nosotros. Que seamos uno para que el mundo crea que Dios le ha enviado y para que el mundo sepa que Dios les ha amado a ellos como Él amó a Jesús. Entonces, dos cosas que vemos hasta ahorita aquí: el amor y la unidad. Y esto hace, dice, que el evangelio sea elogiable. ¿Qué entiende usted por elogiable? ¿Deseable? ¿Cómo? ¿Admirado? ¿Lindo? ¿Agradable? Amén. Algo que atraiga, conocido, que todo el mundo lo desee. Amén. Cuando nosotros entonces en la iglesia somos unidos, cuando nos amamos los unos a los otros, esto hace que el evangelio de Cristo sea deseado por los demás, que los demás quieran el evangelio. Yo quiero eso. Yo quiero ser parte de eso. Amén. Su pensamiento, su idea que tenía de la iglesia, del evangelio, del cristianismo, ha ido cambiando. Amén. 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 Damos gloria a Dios por eso. Porque eso es el evangelio, eso es vivir el evangelio. Que podamos estar en unidad, en amor los unos por los otros. Hermano, el perdón que debe de haber entre nosotros. Porque van a haber ofensas, van a haber problemas, van a haber cosas. Pero entonces ese amor de Jesús, así como Jesús nos amó, pues ese amor nos va a hacer sobrepasar eso, perdonar y amar. Amén. Número 8. Dice, ¿qué ha dado Dios? Y esto, ponga bien atención a esto. ¿Qué ha dado Jesús a sus discípulos con el fin de que sean uno? En el versículo 22 encontramos, ¿qué es lo que Jesús ha dado a sus discípulos con el fin de que sean uno? La gloria que Dios le dio. La gloria que Dios le dio. Ahora, yo le pregunto, porque dice que Jesús ha dado a sus discípulos la gloria de Dios para que puedan ser uno. Ahora cuando dice la gloria que me diste en el versículo 22 de ahí de Juan 17, la gloria que me diste yo les he
dado. ¿Qué quiere decir eso? La gloria que me diste. Dios le dio una gloria a Jesús. Y esa gloria, dice, yo les he dado a mis discípulos. ¿Qué quiere decir eso? El poder, amén. ¿Cómo dice? Su presencia, amén. Sabiduría, su amor, fe, todo. Pero dice que Él no comparte su gloria con nadie. Y entonces, ¿nos da o no nos da gloria? ¿Cómo? ¿Al Espíritu Santo? Ahí se confundió ya. Pastor, ¿usted qué nos dice de eso? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso que Jesús da la gloria a sus discípulos, pero Dios no comparte su gloria con nadie? Ajá. Ujú. Amén, amén. Cuando habla de esta gloria, dice la gloria que me diste, se refiere a la participación del creyente en todos los atributos y la esencia de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo es esa la gloria de Dios que nos pone en nosotros, no para que recibamos gloria nosotros, sino que Él deposita gloria en nosotros, pero es el Espíritu Santo, como dijo la hermana, el poder, el amor, los atributos de Dios. Eso es lo que pone en sus discípulos. ¿Para qué? Para que sean uno. Entonces, si en mi hermana Nancy Dios puso su gloria, Dios puso amor. En mi hermana Lida Dios puso su gloria y puso amor. Y así en cada uno de nosotros puso esa gloria, ese amor. ¿Qué es lo que hace eso? Nos une. Nos une. Porque el mismo gloria que está en ella está también en hermana Nancy. Y eso nos une los unos a los otros. Amén. ¿Estamos bien? ¿Comprendimos esto? Amén. Resume, dice la pregunta número 9, resume en tus propias palabras lo que estos dos pasajes que hemos estudiado nos enseñan acerca de cómo la vida colectiva de la iglesia impacta la evangelización. Hermana Delmis, amén. En sus palabras, resuma en sus palabras lo que estos dos pasajes que acabamos de leer, de Juan capítulo 13 y Juan capítulo 17, que hemos estudiado, ¿qué nos enseña de cómo la vida colectiva en la iglesia impacta la evangelización? ¿Cómo ayuda esto la evangelización? Digamos lo que nosotros vivimos en la iglesia, ¿cómo nos ayuda en la evangelización? Amén. Amén. Ujú.
Amén. Hermana Lati, ¿usted qué nos dice de esto? En sus propias palabras, estos dos pasajes que hemos estudiado, ¿qué nos enseñan de cómo la vida colectiva, o sea, la vida aquí en la iglesia, impacta la evangelización? Amén. Amén. ¿Alguien más quiere dar una? Amén, hermano. Voy con hermana Gudeli. Amén, exactamente. Hermano Álvaro. Amén. Amén. ¿Alguien más? Amén. Ahora, yo quiero que mire lo que han dicho. O sea, si no hay unidad, si no hay amor, esto hace que la evangelización no se pueda, que el mundo no pueda ver todo eso. Entonces, ¿cuál es el reto como nosotros para iglesia? Que vivamos como Cristo nos manda a vivir. Entonces, todos los que estamos aquí ahorita, no tenemos más excusa de obedecer a lo que la Biblia nos está enseñando ahorita. A amarnos los unos a los otros y a estar en unidad. Si nosotros que estamos aquí empezamos a amarnos y a estar unidos, los demás que están dentro de la iglesia van a ver eso y van a empezar a unirse. Entonces, hermano, la próxima vez que le ofendan, a perdonar y amarnos los unos a los otros, como Jesús nos ha amado. Dijeron incondicionalmente, con sacrificio. Y el hecho dice de poner a la persona antes que a nosotros mismos. Manda Joan. Uh-huh. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo se llama? Eh, Aquí pues yo creo que todos somos confrontados con esto que estamos viendo. Todos estamos siendo confrontados a que si en nosotros no hay unidad y no hay amor, el mundo no puede creer. La gente no puede creer que Cristo resucitó, que murió, que resucitó y que está a la diestra del Padre. No pueden creer en el Evangelio, no pueden creer en esas buenas nuevas, porque no hay unidad. Entonces, ¿cuál es el reto para nosotros hoy día? Empezamos a unirnos, a ver la necesidad que tiene mi hermano, a ver el problema que tiene mi hermano y unirnos, amarnos los unos a los otros. El resumen de esta pregunta dice, la idea básica es que la forma en que los creyentes viven juntos en la iglesia, su amor unos por otros y su unidad
comunica un mensaje acerca de Jesús al mundo. Así, la vida de la iglesia está destinada a ser una imagen, un signo de quién es Jesús, de lo que Él vino a hacer y cómo cambia a la gente. ¿Cómo cambia a la gente? Imagínense. Amén. Sigue diciendo el documento que ustedes tienen. Dice, como hemos visto, la idea básica de estos dos textos es que nuestro amor por los demás cristianos y la unidad con otros cristianos sirve como un testimonio al mundo acerca de quién es Jesús y lo que Él ha hecho. Es importante darse cuenta de que es en la iglesia local donde esta unidad y amor se viven de un modo más concreto. Cuando los cristianos se comprometen a seguir a Cristo juntos y a rendirse cuentas unos a otros para caminar de una forma digna del Evangelio, esto es la membresía de la iglesia, entonces este amor y unidad que Jesús ordena adquiere una forma muy específica y visible. Es decir, es fácil decir que amas a los demás y sentirse unido con otros, hasta que tienes que amar a un grupo específico de cristianos aún no perfeccionados. Es fácil hablar del amor hasta que una persona específica a la que te has comprometido a amar en tu iglesia local te da algunas razones para no amarla. Pero como hemos visto en estos pasajes, nuestro amor por los otros miembros de la iglesia hace que el evangelio sea elogiado ante el mundo. Con esto en mente, pensemos en términos más prácticos acerca de cómo podemos ayudar a nuestra iglesia local a mostrar el evangelio de una mejor manera a través de nuestro amor y unidad. Y entonces dice la pregunta número 10. ¿De qué forma nuestra evangelización será obstaculizada si nuestra iglesia está llena de gente que vive igual que los que no son cristianos? No hay ningún testimonio. Amén. No hay ningún cambio en nosotros, no hay ningún cambio en el mundo. Amén. Jesús no ha hecho nada por nosotros. Amén. Amén. ¿Alguien más? Amén. Que va a ser lo mismo. ¿Alguien más quiere aportar algo? Amén. Mire la pregunta número 11. ¿Qué enseña el compromiso de la membresía a la iglesia? Tanto unirse como mantenerse contra viento y marea al mundo en cuanto a la naturaleza del amor de Jesús. Esta tal vez les va a sonar un poco rara la pregunta porque tal vez no hemos visto estos temas, pero quiero que miremos la número 10, lo que acabamos de ver. Dice, ¿de qué forma nuestra evangelización será obstaculizada si nuestra iglesia está llena de gente que vive igual que los que no son cristianos? Dice, la idea básica es que si la iglesia está llena de personas que viven igual que los que no son cristianos, o si la iglesia está desgarrada por la división y las luchas, entonces la iglesia estará en realidad transmitiendo un mensaje falso acerca de Jesús al mundo. Estamos haciendo todo lo contrario, que en lugar de ayudar, estamos destruyendo más. En lugar de edificar, estamos haciendo que se derrumbe más todo. Entonces es importante esta parte. Número 11 dice, ¿qué enseña el compromiso de la membresía de la iglesia? En este tiempo estamos en lo que es las entrevistas para la membresía que estamos haciendo, entonces a veces no se entiende esto, pero
va a ser un tema que lo vamos a tratar más adelante. Pero la respuesta dice, la idea general es que el amor de Cristo es el amor que se compromete a amar a un pueblo en particular, que soporta con paciencia a estos pecadores y que les apunta con ternura hacia la santidad y la ley de Dios. Lo que es la membresía, con los que hemos hablado acerca de lo que es la membresía, hermano, la membresía es un compromiso que se hace. Es un compromiso que yo tengo tanto con Dios, pero también con la iglesia. Y con la iglesia nos compromete los unos con los otros, como dice aquí, a amar a los demás, a un pueblo en particular, o sea, a los de la iglesia. ¿Amén? Como les digo, tal vez ahorita no entendemos un poco, pero son temas que vamos a tratar acerca de lo que es la membresía. Pregunta número 12 dice: si la vida interna de unidad y amor de una iglesia debería mostrar el evangelio como algo elogiable a los ojos de los no cristianos, ¿qué debería una iglesia A, esperar de sus miembros? B, orar cuando se reúnen. Y C, hablar en los grupos pequeños y en las relaciones de discipulado. No sé si entienden un poquito la pregunta o está muy difícil. ¿Está bien la pregunta? ¿Sí la entendemos o no la entendemos? ¿No la entienden, hermanos, o sí la entienden? ¿No? Ok, recomenzamos entonces. Si la vida interna, o sea, la vida que vivimos dentro de la iglesia, de unidad y amor que tendríamos que vivir, si esto debería mostrar el evangelio como algo elogiable, o sea, cuando nosotros vivimos en unidad y amor, esto debería ser el evangelio deseable a los demás, a los que no son cristianos. Entonces, ¿qué debería una iglesia esperar de sus miembros? Si nosotros somos unidos, si nosotros nos amamos, ¿qué debería esperar una iglesia de sus miembros? O que sus miembros hagan. Que vivamos en la unidad y en el amor. Amén. ¿Qué más? Nada más. Mostrar el evangelio como algo elogiable, que como iglesia, que cada uno de nosotros viva en unidad, viva en amor, que muestre el evangelio, que se sirvan los unos a los otros. Amén. Entonces, ¿qué debería una iglesia orar cuando se reúnen? ¿Cómo deberíamos orar nosotros cuando nos reunimos? Amén. 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 Exactamente. Y aquí, hermano, en la oración es donde a veces nosotros debemos como pensar un poco cuando a veces oramos. Porque muchas veces cuando oramos, venimos, hermano, y rápido empezamos a pedir a Dios que Dios nos bendiga, que Dios haga esto, que Dios haga otro, que Dios bendiga aquí, que Dios bendiga allá, que Dios bendiga al otro. Cuando si nosotros queremos esa unidad, eso debería ser nuestra oración. Señor, únenos. Señor, que estemos en amor. Señor, ayúdanos a perdonarnos los unos a los otros. Señor, ayúdanos a amarnos con un amor sacrificial. Señor, ayúdanos a ir allá afuera a predicar tu palabra, a enseñarle al mundo. Señor, pon en nosotros esa necesidad de ir. Esa debería ser nuestra oración. Pero muchas veces pedimos más. Señor, bendíceme. Señor, dame. Señor, bendice aquí, bendice allá, bendice a las familias pastorales, bendícele. Dios nos bendice, hermano. Y nuestra reunión aquí en la iglesia debería de ser de pedirle a Dios que nos una, que podamos ser unidos. Y estamos en el año de la unidad, así que cayó bien hoy.
Entonces, para mis hermanos que pasan a orar, vamos a cambiar un poco esta forma de orar y pedirle al Señor esto. Señor, únenos, que haya una unidad, que si hay algún rencor, que sea perdonado, que si hay alguna enemistad, que esa enemistad sea rota y que pueda haber ese amor, y ese amor sacrificial, con sacrificio. Amén. ¿Qué debería una iglesia hablar en los grupos pequeños y en las relaciones de discipulado? Amén. Dice, si la vida interna de unidad y amor en una iglesia debe hacer elogiable el evangelio a los ojos de los que no son cristianos, una iglesia debe esperar que sus miembros se relacionen activamente entre sí con relaciones genuinas, que se sirvan con sacrificio cuando tengan necesidades. Con sacrificio es que pongo la necesidad de mi hermano antes que la mía. Dice, orar acerca de las maneras en que la iglesia puede mostrar la gloria del evangelio. Señor, hermanos que oran antes, Señor, ayúdanos a mostrar la gloria de tu evangelio al mundo. Ayúdanos a eso, que podamos hacer eso. Tal como el cultivo de la unidad de la diversidad, ya sea que la diversidad implique la edad, la etnia, la economía u otros factores. Animar a la gente a hablar abiertamente sobre su vida en pequeños grupos y otros contextos, dado que nuestro amor unos por otros es un cuadro del evangelio. Deberíamos abrirnos a amar y animar a los demás, dándoles una ventana transparente que vean nuestras luchas, circunstancias, dones y más. Amén. Pregunta, esta era la C. Pregunta número 13. Aquí vamos a terminar. Dice, supongamos que hay 4 familias que viven en la misma calle del barrio. 2 familias que pertenecen a la misma iglesia y 2 familias que no son cristianas. Y dice, ¿cómo deberían la relación entre las 2 familias cristianas ser distinta a la relación entre las 2 familias que no son cristianas durante el transcurso de la semana? Unidas, amén, ayudándose los unos a los otros. ¿Qué más? Ajá. Exactamente. Amén, amén. Ahorita vamos. Diga, hermana Joana. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Ajá. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Nadie más. Mire la pregunta. Dice, ¿cómo debería la relación entre las 2 familias cristianas ser distinta a la relación entre las 2 familias que no son cristianas durante el transcurso de la semana? Testificar el amor de Dios, amor, amén, estamos cerca, por ahí vamos. Unidas. Debe dar ejemplo. Amén. Nos estamos acercando. Amén. ¿Qué más? ¿Ah? Amén. Amén. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerda todo lo que hemos visto? Que cómo deberíamos ser nosotros adentro. ¿Cómo deberíamos ser? Unidos, amarnos unos a otros. Porque esto hace
elogiable el evangelio a los del mundo. Ahora llevémoslo a la familia. Si hay dos familias que son cristianas, ¿cómo deberían ellos comportarse? Diferente a las familias que no son cristianas. Ser unidas, amarse, ayudarse, para que el evangelio sea elogiable para las que no son cristianas. Las que no son cristianas, ¿qué pasa si el niño de la que no es cristiana ofende al otro niño de la que no es cristiana? ¿Qué pasa? Se van a pelear. ¿Qué pasa si la familia de que no es cristiana, el esposo viene y le pega con el carro al carro del que no es del otro? ¿Qué pasa? Del que no son cristianos. Llama a la policía, lo demanda, págame. Y eso es lo que no tiene que haber. Y esa es la cosa, ese es el punto a donde vamos. De que en las familias que son cristianas no debería de haber eso. Pablo en cierta ocasión habla, en 1 Corintios 6, habla que no nos demandemos, que no vayamos a los tribunales a demandarnos. Le voy a poner una queja a mi hermano y lo voy a ir a demandar al tribunal. Que no hagamos esto, porque esto hace que el evangelio caiga. Opaca el evangelio, degrada la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué habla Pablo? De que nos unamos y que arreglemos el asunto. ¿Qué es lo que está pasando? De que hablemos y lo arreglemos dentro, pacíficamente. Exactamente. Uh-huh. Sí. La cosa, el punto es este. Yo sé por qué lado va usted, pero el punto es este, que lo que nosotros hacemos entre esta familia, de unirnos, de amarnos, de perdonarnos, de estar atentos a las necesidades, esto debe reflejar lo que el evangelio ha hecho para que ellas miren el testimonio. De que si ellos se pelean por una situación, vean que si en las familias estas surgió algo, no hay un pleito, hay un perdón, hay amor, hay reconciliación. Y esto va a ayudar a estas familias a entonces ver ese ejemplo. O sea, no es el hecho de ser diferentes, de vos sos diferente y no te quiero, sino el hecho de la forma en que actuamos cuando pasa algo. No sé si me entiende esa parte. Ser ejemplo, pero digamos, como aquí en la iglesia. O sea, sin marcar la diferencia, pero no una diferencia de que yo soy mejor que tú. No es esa la diferencia que debo. Exactamente. Uh-huh. ¿Sí me entiende, hermano, todavía? ¿Muchos qué? Ah, cerditos. Ñoc, ñoc. Uh-huh. Y los chamucos que tenía también.
dice el pastor. ¡Pi! Ahora, el punto es este, hermano, de que en el ejemplo que estamos viendo aquí, la manera en cómo nos comportamos entre dos familias cristianas que nos amamos, que estamos unidos, que nos ayudamos y todo esto puede también, hermano, entre nosotros, entre esas dos familias, animarnos también a que podamos ir a los vecinos y entonces mostrarles el evangelio, estar unidos con ellos también. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entre los no cristianos y los cristianos? Es simplemente esto, el amor y la unidad. De que aunque hayan faltas entre nosotros, podemos perdonarnos y podemos unirnos. Pero cuando hay faltas afuera, eso no sucede así. Siempre va a haber un pleito, siempre va a haber algo malo que va a suceder. Y eso es la diferencia que debe haber entre nosotros. Por eso le decía que en 1 Corintios 6, Pablo habla de esto, que entre nosotros no haya discusiones, que entre nosotros no haya pleitos, que nosotros no haya demandas. O sea, hermano, se ha visto que en la iglesia, que un hermano demanda al otro. Cuando a veces ha habido una división dentro de la iglesia, pleitos que surgen. Y eso es lo que no debería de haber dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces esto hace que el evangelio sea degradado. Entonces lo mismo en las familias. Si allá afuera podemos mostrar esa unidad, ese amor entre las familias, esto va a ser un testimonio para las demás personas. Que vean que hay un amor, que hay un perdón, que hay unidad y que eso atraiga a las personas. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí? La pregunta número 14 y número 15 se las dejo para que ustedes la puedan reflexionar. Quiero darles una pequeña meditación para que así terminemos esta serie sobre la evangelización. Dice, creo que todos hemos pasado por momentos en nuestra vida cristiana donde experimentamos una pasión por evangelizar, en especial al comienzo de nuestro caminar con Dios. A todos nos pasa eso. En el momento que nos convertimos, sentimos esa pasión por querer ir a evangelizar. Comenzamos una relación con Él por su gracia, descubriendo lo que esta nueva vida ofrece y nos llenamos de un gozo inexplicable que queremos compartir con todos. En esos momentos parece que nos visita una pasión como la de Cristo, según Marcos capítulo 1, 14 al 15. Sin embargo, cuando llega un tiempo donde quizás influenciado por el rechazo que experimentamos al compartir el evangelio, retrocedemos y poco a poco se apaga la pasión que teníamos. Pudiera ser que a medida que crecemos en la vida cristiana, escuche, vamos adquiriendo un cerebro grande y como consecuencia el corazón se reduce. Y con ello la pasión por la evangelización. Necesitamos el fervor evangelístico. MacArthur dice, el evangelismo es efectivo cuando viene de lo que los africanos solían llamar el corazón caliente, en lugar de la mente fría. Es la pasión por la santidad y la pasión por las personas perdidas lo que dispara a la iglesia y la hace poderosa. Cuando la iglesia está preocupada por su comodidad, algo equivocado ha tomado el control. Como creyentes, tenemos que preguntarnos, ¿tenemos pasión por el evangelismo? ¿A dónde se va esa pasión cuando no la sentimos? ¿Por qué a veces el evangelismo parece ser distracción para la iglesia más que una función central? Podemos volver a la Reforma para recordar cómo la pasión puede ser usada por el Señor. Erasmo de Rotterdam
fue la mente más grande del mundo a comienzos del siglo XVI. Era un erudito con el intelecto más poderoso de su tiempo, pero tenía un carácter vacilante y Dios no lo usó para provocar la reforma, aunque sí hizo una edición del Nuevo Testamento muy valiosa. En cambio, Dios tomó el anhelo rudo y ardiente de Martín Lutero, alguien que no poseía el intelecto de Erasmo, pero con fuego en su corazón. Así, Dios lo empleó para cambiar el curso de la iglesia, de la historia de la iglesia. También podemos recordar a un santo de Dios, Horacio Bernard, quien después de escuchar a un joven ministro que predicaba con gran entusiasmo, le dijo: ¿te encanta predicar, verdad? Sí, de hecho, Señor, me encanta, respondió el joven. Pero, dijo Horacio, ¿amas a las personas a que les predicas? Y este es el problema de muchos de nosotros. Nuestro amor por las personas suele fluctuar. Es trágico cuando hemos perdido calidez en nuestros corazones. A veces tenemos una mente bien entrenada, pero un corazón poco amoroso. Por eso hacemos bien al recordar a hombres como John Knox. Uno de sus biógrafos dijo: tan poderoso era él en su anhelo por las almas perdidas que pensé que rompería el púlpito en pedazos. Cuando perdemos la pasión por evangelizar, los ejemplos de hombres del pasado pueden ayudarnos. Ellos nos muestran que Dios se complace en usar a creyentes valientes y apasionados por predicar el evangelio. Jesús tiene una pasión por las almas de los hombres. En los evangelios lo vemos ansioso por alcanzar a los perdidos, clamando por ellos. Marcos 1, 14 al 15, Juan 4, 34, Mateo 23, 37. Aunque los hombres del pasado pueden animarnos, Jesús es más. Él nos modela la pasión por evangelizar. Su ministerio fue básicamente uno de evangelismo a multitudes y también evangelismo personal. Quizá es la ilustración más hermosa del evangelismo personal de todos los tiempos. Es el breve pero conmovedor encuentro de Jesús con el ladrón en la cruz, en Lucas 23, 39, 43. Allí, colgado en el Calvario, Cristo rescató del infierno eterno al ladrón arrepentido. Si nuestro Señor Jesucristo amó a los perdidos de tal manera, ¿cómo no pedir a Dios que renueve nuestra pasión por evangelizar cuando sentimos que se ha ido? Quiera el Señor que cuando nos pregunten: ¿tienes pasión por el evangelismo?, nuestra respuesta sea sí. ¿Tiene pasión por el evangelismo? Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor esto. Amén. Todos juntos vamos a pedirle: Señor, si esa pasión por el evangelismo, por hablarle a las personas de eso que tú viniste a hacer aquí, a morir por sus pecados para perdonarlos, se ha perdido en nosotros, Señor, aviva esa pasión en nosotros. Aviva esa pasión en nuestras vidas por ver a todas esas almas que se están perdiendo y que sean rescatadas del infierno. Amén. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que avive en nosotros esa pasión. Amén. Padre que estás en los cielos, aquí estamos, Señor, delante de ti en esta noche, Señor. Mi Dios del cielo, gracias, Señor, por todo lo que hemos estudiado, todo lo que tú nos has hablado, Señor, durante esta serie, todos los temas que vimos, Señor, acerca de la evangelización. A cada uno de nosotros, Señor, nos has hablado, nos has confrontado, nos has mostrado tu palabra. Padre, has venido a nuestras vidas, Señor. Y ahora, Señor, rogamos a ti, Señor. Venimos delante de ti, humillados delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor, primeramente por ese sacrificio tan grande que tú hiciste por nosotros, Señor, que no mereciéndolo, Señor, tú
viniste a este mundo a morir, a sufrir, Señor, para que nosotros pudiéramos tener esa vida eterna, esa salvación, Señor. Pero también, Señor, nos encomendaste esto de ir a todas las naciones, de ir a predicar este evangelio, de ir y hacer discípulos, de ir, Señor, y llevar tu palabra. Mi Dios del cielo, cada uno de los que estamos aquí, Señor, primeramente te pedimos, Señor, por esta unidad y por este amor que tú, Padre, dejaste en tu palabra que debíamos de tener, Señor, tus discípulos, Señor. Aquí estamos delante de ti, cada uno de los que estamos aquí. Espíritu Santo de Dios, ven y deposita en cada uno de nosotros ese amor, esa unidad, ese amor, Padre, que perdona, ese amor que sobrepasa, Señor, toda, Señor, ofensa. Ese amor sacrificial, Señor, ese amor, Señor, que nos permite ver las necesidades de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a amarnos, Señor. Ayúdanos a no ver, Señor, los errores que se cometen, sino que a ver, Señor, Padre, las virtudes de cada uno. Ayúdanos, Señor, a unirnos, Señor, a no ver las diferencias que tenemos, Señor. Tal vez, Señor, de pensamientos, de edad, Señor, de cualquier cosa, Señor. Estar unidos, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Señor. Padre, que entre nosotros, Señor, pueda haber este amor, oh Dios, en el nombre de Jesús. Te lo clamamos, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, ven a cada uno de los que estamos aquí y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder reflejar ese amor, oh Dios, entre nosotros. Que los que estamos aquí, Señor, en esta noche, Señor, hoy día, Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, pueda haber ese amor, pueda haber esa unidad, Señor, y que por el testimonio que nosotros demos, Señor, nuestros demás hermanos también se unan, Señor, a nosotros en amor, en unidad, Señor, en sacrificio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre en nuestras necesidades de perdonarnos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Y así también te pedimos en el nombre de Jesús que puedas tú traer, Señor, esa pasión, Señor, por el evangelismo, esa pasión, Señor, por predicar tu palabra, por llevar tu palabra a todas esas personas, Señor, que se están perdiendo, Señor, en el pecado, en vicio, Señor, en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en el homosexualismo, Señor. Padre, en tantas cosas, muchos están presos, Señor, Padre, de sus pecados, de sus adicciones, Señor. Muchos están, Señor, Padre, llenos, Señor, de tantas opresiones, Señor. Padre, pon en nosotros, aviva en nosotros esa pasión, Señor, por ir a predicar tu palabra, por llevar tu palabra, Señor, al perdido, en el nombre de Jesús. En cada uno de los que estamos aquí, Espíritu Santo, ahora en el nombre de Jesús, pon, Señor, esa pasión. Aviva en nosotros, Señor, esa pasión, Señor, de predicar tu palabra, por el evangelismo, Señor. Padre, por las misiones que debemos de hacer también. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a ir a hacer, Señor, ese mandato que tú nos dejaste, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, en cada uno de mis hermanos que está aquí en esta noche, Señor, Espíritu Santo, te rogamos, Señor, te rogamos, mi Dios del cielo, que pongas, Señor, esa pasión en cada uno de nosotros, Señor. Padre, que no miremos, Señor, cuando tal vez nos rechacen o que tal vez, Señor, se burlen de nosotros, Señor, o hablen mal de nosotros, Señor, sino que por el contrario nosotros los miremos con amor, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos en este momento. Aviva en nosotros, Señor, esa pasión por evangelizar, Señor, por llevar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, pon en nosotros esa unidad, ese amor, Señor, en el nombre de Jesús, que seamos uno, así como tú eres uno, Señor, y que aprendamos a amarnos así como tú nos has amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor. Amén. Solo
Antes de terminar, quiero darle el tiempo a la hermana Lida, que ella va a presentar un proyecto. Una actividad de una pollada peruana para poder comprar la estufa de la iglesia.